y el tribunal, digamos, por cuanto es un elemento que tiene una importancia igual que el anterior, ¿ya? Ahora, en general, las administraciones deben tener ciertos aspectos respecto a sus mercados que deben tener, digamos, conocimiento, tener en cuenta. Lo primero tiene que ver con las concentraciones, ¿ya? ¿Cuáles son las concentraciones que tiene la empresa? ¿Cuáles son los que tienen los distintos participantes de esos mercados? Los umbrales de concentración que pueden ser considerados, que pueden ser preocupantes por parte de los organismos de libre competencia. El otro elemento también tiene que ver con la existencia o no de poder de mercado. Los directores, los ejecutivos en general tienen que conocer respecto a cuál es ese nivel de poder que pueden tener frente a algunos, ya sean competidores o frente a algunos distribuidores, etcétera. El tema de las barreras de entrada y la desafiabilidad del mercado también son elementos que los directores y los ejecutivos tienen que manejar, ¿ya? Frente a cualquier política comercial o frente a cualquier acción que tienen que tomar, tienen que tener algún conocimiento, no solamente respecto a esto, sino que también tienen que saber cuáles son sus mercados relevantes. ¿Cuál es el mercado relevante que realmente, cuando uno escucha, por ejemplo, de que ellos están en un mercado, se habla, por ejemplo, el caso del mercado de las cecinas, que recién salió una fusión, ¿ya? Una adquisición. Bueno, el mercado de las cecinas es muy distinto porque por un lado está el jamón y por otro lado están los parrilleros, digamos. Son dos mercados completamente distintos, por lo tanto, tratar todo como un solo mercado y pensar que nosotros tenemos o que la empresa tiene un cierto porcentaje de lo que es solamente el mercado de las cecinas es claramente un cierto desconocimiento del mercado en que se está. Porque claramente hay mercados relevantes que son distintos y cuando sean evaluados cada una de las acciones que tome esa empresa, ya sea comercial o alguna área, van a tener que ser evaluados los mercados relevantes correspondientes y no en un mercado generalizado. Por lo tanto, yo diría que esos también son conocimientos que tiene que tener la administración y que tienen que tener los directorios, ¿ya? El hecho también de acciones paralelas, ¿ya? De manera de repente, como se hablaba que los temas colusorios, acá también se pueden dar de que pueden haber acuerdos colusorios totalmente sancionables y repudiables. Sin embargo, de repente hay acciones paralelas que no tienen que ver con acuerdos colusorios que se dan y que son respuestas económicas y que hay que tener conciencia que se pueden dar. Por lo tanto, frente a esas acciones o a esos comportamientos, la administración y los directores tienen que estar conscientes de que pueden ser sujetos a algún tipo, digamos, de investigación. Por lo tanto, hay que, en el fondo, preocuparse de esos temas. Lo mismo tiene que ver, por ejemplo, con todos los subsidios cruzados, ¿ya? En general, la integración vertical es algo que se ha ido dando con mayor fuerza, sobre todo en economías donde hay que buscar eficiencia y son economías pequeñas, como el caso de Chile, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de que hayan subsidios cruzados y que uno tienda un poco a beneficiar un área respecto a otra, es un tema que también hay que tener en cuenta. El hecho de tener precios de transferencia que sean con fundamento de costo, también es un elemento que hoy día no existe. Cuando uno pregunta a alguna empresa, ¿y este precio que usted le cobra a esta otra, tiene algún fundamento de costo? No, yo lo hago cualquier precio, un poco a lo mismo. Un poco uno se encuentra con eso, por lo tanto, cuando frente a un caso uno tiene que entrar a justificar algunos precios de transferencia, se encuentra que no hay ningún tipo de justificación, ¿ya? Y ese es un tema que hoy día, repito, en empresas que tienen que ver, que son empresas altamente de concentración. Mi experiencia en el caso de telecomunicaciones, este es un tema que hace rato que ya se solucionó, porque claramente esta es una industria que ha estado fuertemente investigada en los últimos, digamos, 10, 15 años, por lo tanto, en general, los ejecutivos, los directores, en general saben mucho del tema, pero en otras empresas ese tema no está. Otro elemento que también hay completamente ignorancia y desconocimiento a nivel, digamos, de ejecutivos y directores es frente a las operaciones de concentración. No tienen un conocimiento claro de qué es lo que se debe hacer respecto a eso. Ya claramente esto pasa por llamar a un banco de inversión y que haga una cierta evaluación de la empresa y ver cuánto se va a pagar. Pero no se llama, por ejemplo, a algún analista o algún economista o algún abogado especialista en el tema para que evalúe los problemas que va a traer en términos de libre competencia esa posible adquisición. Por lo tanto, primero se evalúa el hecho económico, financiero, de cuánto cuesta y qué es lo que ganamos, y después se evalúa el tema de libre competencia, lo cual no quiere decir que uno tiene que estar primero que el otro, pero claramente tienen una importancia paralela y debe ser evaluado en forma conjunta. Pero en otro tipo de empresa uno se encuentra con cierto
expertise legal por parte de la empresa que tiene un conocimiento bastante agotado respecto a temas de libre competencia. Los temas de libre competencia cada vez son más técnicos, en su análisis económico hay cada vez más análisis econométrico y como les dije, hay una parte que es la Fiscalía que cada vez es más técnica y por lo tanto cada vez tiene mucho más respeto hacia esa parte, por lo tanto en general contar con asesoría legal que conozca respecto a estos temas yo diría que es crucial. ¿Ya? Más allá de si se acerca o no a pedir asesoría económica, pero fundamentalmente yo diría de que hay una diferencia importante en contar con asesoría legal especializada respecto al tema. Y fundamentalmente porque mi percepción es que todo lo que tenga que ver con libre competencia, en la medida que vayamos avanzando, se va avanzando también en las bases de datos. Hoy día cada vez hay más datos respecto a los temas comerciales, hay más datos en todo lo que tiene que ver con el tema Nielsen, por ejemplo. Por lo tanto, hoy día la posibilidad de hacer algunos ejercicios econométricos, estadísticos que uno pueda probar, eso cada vez va a ser cada vez más posible. Hace 4 años atrás probablemente uno hacía un informe económico y tenía muy poca posibilidad de hacer algún ejercicio econométrico para probar algo, porque había muy poca información. Eso ha ido cambiando, hoy día hay mucha más información, la empresa que son más recurrentes al tribunal, tienen más información, por lo tanto son capaces de poder entregar mucha más información y uno hacer un estudio econométrico. Bueno, a medida que pasa el tiempo va a ir incrementándose y por lo tanto se requiere que tanto la parte legal tenga algún conocimiento respecto de temas de manera de conversar por lo menos con la parte económica en la misma línea y en ese sentido la especialización en la parte legal es fundamental. ¿Qué acciones, y con esto termino, acciones a tener en cuenta por parte de los directorios y la administración? Lo primero es el hecho de que las empresas de gran tamaño requieren de gobiernos corporativos que sean conocedores de los aspectos de libre competencia. Yo diría que ese es un elemento, lo que mencionaba Jorge, a través de los comités, es un tema que también a tener en cuenta, ¿ya? Pero yo diría que realmente los directorios, digamos, de empresas de gran tamaño que tienen una participación importante, tienen que tener algún tipo de asesoría o tienen que tener algún tipo de participación en el directorio que conozcan estos aspectos y que de manera puedan reaccionar frente a algunas políticas comerciales. Lo otro que también es importante es que hayan reglamentos de conducta de los empleados, digamos, estos compliance, etcétera. Es importante que los empleados, los ejecutivos conozcan realmente qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, el hecho de contar con algún tipo de cuestionario, con algún tipo de curso de capacitación, de manera de que los empleados conozcan realmente qué políticas comerciales se pueden hacer, qué cosas se pueden conversar y qué cosas no se pueden conversar con la competencia, ¿ya? Etcétera. Ese tipo de cosas yo diría que son sumamente necesarias, sobre todo en las grandes empresas que tienen participación importante de mercado, ¿ya? Adicionalmente, así como hay códigos de conducta, códigos de ética, también es importante que los empleados entiendan que estos aspectos de libre competencia son importantes para las empresas y por lo tanto deben ser incorporados en sus contratos y deben tener conocimiento de qué sanciones puede tener en caso que puedan cometer ilícitos estos empleados, por cuanto en general este es un tema en que muchas veces algunos ejecutivos pueden tomar algún tipo de camino y que puede afectar a la empresa como un todo, ¿ya? El otro elemento que no es menor es el tema de las políticas comerciales. Yo diría de que las políticas comerciales que deben ser conocidas por los directores en forma regular, es decir, no todos los meses, pero probablemente una vez al trimestre o una vez al semestre, uno debiese esperar de que los ejecutivos del área comercial presenten al directorio las distintas políticas comerciales que están realizando, a quién están afectando, ¿ya? De manera de que en general uno no tenga que decir la frase que mencionaba al principio, ya donde si había algo que el directorio tenía que conocer, no, yo diría de que en general necesitamos directores que sean mucho más conocedores de esto y por lo tanto frente a una exposición respecto a cuáles son las políticas comerciales y cómo se van a enfrentar campañas, en el frente de los directores puedan tener alguna idea respecto a cuáles son las implicancias en materia de libre competencia. ¿Ya? Quiero parar acá, le agradezco un poco el tiempo. Gracias.